Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Vamos a tener nuestro tiempo de mensaje de la palabra de Dios. Y el título de este mensaje es Las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, los versículos 45 al 52. Dice la palabra de Dios: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eh, esta multitud de la que habla en este versículo es la multitud de la alimentación de los 5,000. Estamos hablando en el contexto de cuando Jesús alimentó a los 5,000 y con solamente 5 panes y 2 pececillos. Seguimos leyendo, dice: y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, hermano, note este cuadro. Jesucristo está allá en el monte orando y los discípulos están en medio del mar, en una turbulencia, en medio como las olas azotándoles fuertemente. Y qué bonito que Jesús está intercediendo, orando. Y es lo que Jesús está haciendo ahora mismo. Él está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado, haciendo el papel de sacerdote. Y nosotros estamos aquí en la tierra, siendo azotados por vientos, siendo azotados por olas, por tempestades y problemas en esta vida. Pero debemos confiar en nuestro Salvador. Jesucristo nos dijo que íbamos a pasar por situaciones difíciles en esta vida. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este texto que acabamos de leer hay varias cosas que nos animan en los momentos de tribulación y problemas. En los momentos de tormentas en esta vida hay varias cosas que nos animan. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. En primer lugar, cuando yo estoy pasando por dificultades en mi vida, como estas tormentas de esta vida, lo primero que yo pienso es: Jesús me está mirando. Jesús me está mirando. Fíjense ahí en el versículos 48 y 49 de Marcos 6. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús nos está mirando. Jesús nos está viendo. En medio de las tempestades de esta vida, Jesús nos está mirando. Y mis hermanos, qué gran tranquilidad nos da esto, saber que no estamos solos, que Él nos está viendo. ¿Y cuál es el tipo de mirada de Jesús? ¿Cómo Jesús veía a la gente cuando Jesús estaba andando en nuestro camino, cuando estaba caminando en esta tierra? Bueno, por ejemplo, en Marcos 10:21 dice que Jesús, mirando a aquel joven rico que le rechazó, dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Es una mirada de amor. Y si Jesús puede tener esa mirada de amor con una persona que le rechazó, ¿con cuánto amor más nos va a mirar a nosotros que le hemos aceptado y recibido como nuestro Salvador? Pero también Cristo nos ve con una mirada de comunión. Cristo nos ve con una mirada que Él se quiere relacionar con nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:5, hablando de aquel hombre Zaqueo, al cual la gente no quería por ser un publicano. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Es una mirada de comunión. Cristo quiere relacionarse con nosotros, a pesar de que nosotros no lo merecemos, mis amados hermanos. Pero también es una mirada justa, es una mirada de justicia. No es la cantidad de lo que nosotros damos en nuestras ofrendas, sino el corazón que pongamos en ella. Por ejemplo, en Lucas 21, Jesús está hablando acerca de una mujer que dio lo único que tenía. Dice que levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Qué tipo de mirada es con la que Jesús me ve? Es una mirada de comunión, es una mirada de amor, es una mirada de justicia, pero también es una mirada a nuestra defensa. Cuando todos estaban criticando a una mujer que entró para honrar a nuestro Salvador, Jesús la defendió. En Lucas capítulo 7, verso 44 dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es una mirada de justicia, pero también Jesús nos ve con una mirada de perdón. En el libro de Juan capítulo 10, verso 8, o capítulo 8, perdón, versos 10 y 11, nos dice la palabra de Dios, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer había sido traída por aquellos hombres para tentar a Jesús. Había sido encontrada en el acto del adulterio. Y ellos querían apedrearla, pero le preguntaron a Jesús para tentarle. Y Jesús le dijo, si usted está libre de pecado, usted puede condenar a esta mujer. Pero Jesús, que está libre de pecado, que nunca pecó, tampoco la condenó. Qué maravillosa mirada. Es una mirada de perdón, pero también es una mirada de ánimo. Mateo 9:22 dice que Jesús, volviéndose y mirando a aquella mujer que había tocado el borde de su manto y que había sido sufrido por largo tiempo de este flujo de sangre, él la miró y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es una mirada de ánimo y salvación, pero también es una mirada de compasión. En Marcos 6:34 dice que Jesús salió y vio aquella gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es una mirada de compasión. Es una mirada sin rencor. Nosotros pecamos y pecamos y pecamos a diario. Jesús nos ve y nos mira con una mirada sin rencor. En Lucas 22:61, después que Pedro había negado a Jesús 3 veces, dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La palabra de Dios nos dice que los ojos de Jehová están mirando a los malos y a los buenos, mis amados hermanos. Hay muchas cosas que me pueden desanimar, que me quitan las fuerzas. De la misma manera que aquellos vientos contrarios estaban desanimando, estaban quitándole la fuerza a los discípulos. Hay cosas en esta vida que nos quitan la fuerza, pero qué tranquilidad, qué paz nos da saber que Jesús nos está mirando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y sabe por qué Jesús conoce esas cosas? Porque Él nos está mirando. En Hebreos 11:6 nos dice que Él conoce nuestras obras, también que Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo. ¿Y sabe por qué Él no olvida? Porque Él nos está mirando. Qué maravilloso Jesús tenemos. Qué maravilloso Señor. Así que cuando yo estoy en tormentas en esta vida, yo recuerdo, Jesús me está mirando.
Lo segundo que recuerdo y me da ánimo y me da fuerzas en estas situaciones de esta vida es que Él es bueno. Él no solamente me está mirando, sino yo estoy seguro que Él es bueno. Y su bondad, la bondad es que es su disposición a ayudarme, su disposición a socorrerme. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 48 y 49, que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viéndoles era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Wow, no había barco, no había luz. Era la cuarta vigilia de la noche. Era como las 3 o 4 de la madrugada. Y Jesucristo quería llegar a donde estaban sus discípulos porque los vio en peligro. Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Jesús nos ve en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. Él nos ve. Hay tantos textos en la Biblia que nos habla de la bondad de Dios. Nos habla de esa inclinación de Dios, esa inclinación natural de Él, ese atributo de Él de querer buscar el bien de nosotros. En Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Salmo 78, 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 145, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Salmo 106, 1 dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh, mi Señor es bueno, hermanos. Él es bueno. Él no solamente me ve, Él es bueno. Pero otra cosa que me da ánimo, que me calma en medio de las tormentas de esta vida, no solamente es que Él me ve, no solamente saber que Él es bueno, sino cuando escucho su voz, eso me da ánimo. Dice en el verso 6 de Marcos, el verso 49 del capítulo 6 de Marcos, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, note que la tempestad aún no se había calmado. Todavía la tempestad estaba azotando. Las olas estaban por encima de la barca. Pero el escuchar la voz de Jesús les dio ánimo. Cuando escucho a mi Señor, eso me da paz. Mis amados hermanos, examine aquellas promesas del Señor. Cuando yo oigo que Él me dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, eso me da paz. Cuando leo la palabra de Dios en Romanos 8:28, que me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso me da paz. Cuando veo el Salmo 23 y me dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, eso me da paz. Cuando me dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, me da paz. Cuando leo el Salmo 91 me dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Eso me da paz. Él me está mirando. Él es bueno. Y Él me habla. En estos momentos, mis amados hermanos, tenemos tiempo de sobra. Sentémonos en nuestras casas, abramos su palabra, meditemos en las grandes promesas que tiene el manual de vida que nos dejó el Señor. Compártalo con su familia, con sus seres queridos. Eso le va a dar paz en estos momentos de tanta dificultad. Pero no solamente esto. Sé que su mirada me da paz. Sé que Él es bueno y eso me da paz. Sé que su voz, cuando leo su palabra, me da paz. Pero hay algo más que me da paz. En el contexto, en el texto referencia de esta historia de Marcos, que está en el libro de Mateo, hay algo que Marcos no menciona. Y es que Pedro, en medio de la tempestad, cuando Cristo se identifica,
Pedro le dice en el capítulo 14 de Mateo, versos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo tercero que me da paz es que la mano poderosa de mi Dios está lista para socorrerme cuando yo clamo a Él. Su mano poderosa está lista para socorrerme cuando yo clamo a Él. Me encanta este texto, dice, al momento. No fue antes, no fue después, al momento. En el momento oportuno, cuando clamamos a Él, Dios, su mano poderosa, está lista para socorrernos. Él nos está mirando, hermano. Parece que no, pero sí, Él está mirando. Él es bueno. Su voz también está ahí. Él nos habla. Pero su mano poderosa está lista para socorrernos. Salmos 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué maravilloso, Señor. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Termino con esta reflexión, mis amados hermanos. Un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera del aeropuerto, esperando que anunciaran la salida del vuelo. Cuando comenzó el embarque, el niño fue guiado por una azafata a su asiento ahí cerca de la ventanilla. Casualmente, el hombre que observaba tenía su asiento al lado del niño. Durante todo el vuelo, el niño fue muy correcto, conversaba animadamente. En un momento sacó de su bolso unos lápices de colores y empezó a dibujar. Y no tenía ningún tipo de ansiedad ni preocupación. En un momento el avión entró en una turbulencia, una tempestad muy fuerte. Las turbulencias sacudían al avión. Comenzó el pánico a crecer entre los tripulantes. Pero el niño parecía estar en otro mundo. Él seguía concentrado en sus dibujos, aterrorizado por la situación, y ya que parecía que no íbamos a salir de ella, aquel hombre le llamó la atención el comportamiento del niño y le preguntó, oye, ¿es que no tienes miedo? ¿Es que no te da temor que podríamos morir? Y con voz de absoluta paz y levantando los ojos, aquel niño respondió, no tengo miedo, porque mi Padre es el piloto. Si Cristo es el piloto de tu vida, no tienes por qué temer. Gracias al Señor que Él nos está mirando. Él es bueno. Su voz nos da tranquilidad y paz, y su mano poderosa está lista para socorrernos. Que el Señor te bendiga mucho, mis hermanos.